Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Josué Hernández, pastor de Ministerio en Luz en el Desierto. Para mí es un privilegio el poder comunicarme contigo a través de estos medios. Quiero agradecerte por permitirme entrar hasta la intimidad de tu hogar, a tu carro o en tu trabajo. Créeme que para mí es un gran privilegio que el Señor nos brinda hacerlo. Tratamos de compartir la palabra contigo y aunque sabemos que estamos limitados tanto en conocimiento como en otras áreas, tratamos de hacerlo de corazón. Si algo queremos que quede grabado en tu mente es que lo hacemos de corazón con el deseo de servir. No hay ninguna otra motivación. Esperamos que hayamos sido de bendición en el pasado o que podamos ser de bendición el día de hoy. Así que te dejamos con esta palabra esperando que sea de edificación para tu vida espiritual. Bendiciones. La Biblia en Josué capítulo 1, en el versículo 8 le damos lectura y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Amén. Bueno, ocupe su lugar y en esta hora vamos a recibir el consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. El tema en esta hora es: diles quién es Dios. Esa es la orden para cada uno de nosotros, que le digamos quién es Dios. Y cuando hablamos de que digamos quién es Dios, no solamente se refiere a que le digamos a las personas que no conocen de Dios quién es Dios. No es que yo le diga solamente a mi vecino, solamente a mi compañero de trabajo, solamente a aquella persona que se atraviese enfrente de mí, sino principalmente que trabaje en mi hogar y que le diga a mis hijos quién es Dios. ¿Sabe? En esta hora vamos a estar meditando bajo este tema que creemos que es sumamente importante, porque muchos de nosotros, los que nos llamamos cristianos, nos decimos cristianos, pero lo que no hacemos es decirle a nuestros hijos quién es Dios. La semana pasada estuvimos hablando que siempre habrá alguien que le diga a nuestros hijos quién es Dios, pero a veces crean una imagen totalmente diferente a la que el Señor quiere realmente que nosotros plasmemos. El Señor quiere que nosotros le mostremos a nuestros hijos en realidad al Dios que servimos, un Dios poderoso. Amén. Y vamos a estar meditando sobre este tema porque es sumamente importante. En la Biblia encontramos una herramienta que nos da una riqueza inimaginable, en la cual nosotros podemos tomar herramientas para nosotros servir mejor al Señor. Ahora bien, si nosotros no le damos prioridad a la palabra del Señor, no tendremos esas herramientas. Todos queremos vivir una vida cristiana exitosa, pero muy pocos nos tomamos el tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos va a mostrar quién es el Señor. Cuando usted mira una carta o mira un escrito de alguien, si usted pone mucha atención, este escrito va a mostrar quién es esa persona. Porque por las palabras de nosotros podemos definirnos quiénes somos. Y el Señor define quién es Él a través de su palabra. Miren, a través de la palabra del Señor podemos encontrar en primer lugar la creación. Cómo Dios creó. El primer libro de Génesis nos empieza a narrar de la creación y todos sabemos acerca de cómo es el origen de la humanidad. Hay muchos científicos locos y perdidos que todavía andan buscando el origen de la humanidad. Pero nosotros aquí, en pocas palabras, el Señor plasmó el origen de la humanidad. Y aquí lo tenemos. Ahora bien, en el origen de la humanidad, de lo que el Señor nos ha dado, nos ha mostrado por qué fuimos formados, para qué hemos sido formados
y dónde terminaremos. Es lo que nos muestra la palabra. A grandes rasgos nos muestra el plan maravilloso del Señor para cada uno de nosotros, el plan divino del Señor para cada uno de nosotros, y nosotros debemos de invertir tiempo en conocer ese plan maravilloso. Es que todos los que estamos aquí no hemos venido por un accidente, como la ciencia quiere decirlo. La ciencia nos ha tratado de enseñar acerca de la evolución, nos ha tratado de enseñar acerca del Big Bang, nos ha tratado de enseñar de todas estas cosas que, para decir verdad, hermanos, si usamos un poquito la lógica, nos daremos cuenta que esto es más descabellado que todo lo que cualquier cristiano pudiera decir. Porque aunque es cierto que muchos ateos no creen en la palabra de nuestro Dios, hermano, la Biblia nos muestra a través de estas pocas palabras, en realidad, cómo fuimos creados, y nos da, hermano, nuestra fe no está basada en cosas ilógicas, sino en cosas lógicas. Hermano, si nosotros nos vamos a la calle y agarramos nuestro carro y lo chocamos con otro carro, no se va a volver más hermoso, ¿verdad? No. Pero la ciencia dice que así funcionó la creación, que a través de una explosión todo empezó a surgir y que salió tal y como está hasta donde está usted ahorita. Hermano, esta belleza no salió de un accidente, ¿verdad que no? Esta belleza que veo aquí no salió de un accidente. Es más, diga usted, esta belleza no salió de un accidente. Tuvo que haber un creador para crearlo así como es usted, o se considera feo. No, pues si se considera feo, pues no le haga así. Pero Dios nos creó, hermano, y el ser humano es una máquina tan perfecta, tan perfecta. ¿Y cómo se atreve el mismo ser humano a inventar tanta tontería? Y lo más terrible es que hay cristianos que después de ser cristianos creen todas esas tonterías. Ahora, es nuestra responsabilidad como cristianos que tenemos la verdad, que sabemos la verdad, inculcar esta verdad en nuestros hijos. Porque si no, todas estas barbaridades suelen infiltrarse en su mente, y después vienen los muchachitos y empiezan a compartirles acerca de la evolución. Y si usted no conoce absolutamente nada, porque no le ha dado ganas de leer un libro, hasta es posible que lo conviertan a ustedes en esto. Pero el Señor nos ha dado esta herramienta tan maravillosa para que nosotros podamos mirar el plan maravilloso de Dios para nuestra vida, para la humanidad, y necesitamos nosotros involucrarnos más en su palabra. Ahora, miren, la misma palabra nos dice en Salmos 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Es que, hermano, usando un poquito la lógica, según los científicos usan lógica para sacar todas estas conclusiones, pero, hermano, usando un poquito la lógica, si usted agarra un montón de basura y le prende fuego, no va a salir una rosa de eso, ¿verdad? No. Y cuando vemos el cielo tan maravilloso, las montañas, el mar, los peces, las aves, los animales de diferentes colores y hermosos colores que ni los pintores gastando tanto tiempo pueden igualarlos, ¿cómo podemos atrevernos a decir que nosotros venimos de un mono? Pero hay gente que todavía lo cree. Que algunos caminen como monos, eso es otra cosa. Que se comporten algunos como monos, esa es otra cosa. Pero el Señor nos hizo con un plan maravilloso, con un plan perfecto. Y nosotros, hermanos, debemos de compartir a nuestros hijos de ese plan maravilloso. Es que la responsabilidad más grande de nosotros como cristianos es educar a nuestros hijos. Es educar y enseñar a nuestros hijos. Ahora, cierto que cuando empezamos a hablar así como que nos sentimos incómodos, porque suele venir a nuestra mente decir: pero es que yo no soy perfecto, yo ni sé la Biblia. Pero déjeme llevarlo a una historia.
que está en el libro de Génesis. Y usted conoce la historia de un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Estas personas, estos padres nuestros, caminaban con el Señor, andaban con el Señor, conocieron muchas cosas del Señor, se les revelaron muchas maravillas a ellos, pero ellos fallaron y fueron sacados del huerto. Pero aunque no nos narra mucho la palabra del Señor de sus actividades en el huerto, a no ser que sabemos que tuvieron que trabajar para sustentarse, aunque no nos narra mucho la palabra del Señor, su relación con el mismo Señor, pero podemos notar en el capítulo 4, cuando vemos y nos habla de sus hijos, dice que sus hijos trajeron una ofrenda a Jehová. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible que estos muchachos trajeron una ofrenda a Jehová? Entonces, si podemos mirar o leer entre líneas, nos daremos cuenta que Adán y Eva honraban a Jehová Dios después de haberle fallado. Es que todos nosotros los seres humanos podemos fallar al Señor. ¿Amén? Amén. No todos. Todos nosotros podemos fallar al Señor. Amén. Amén. Sí, le fallamos. Continuamente le fallamos. Hay de fallas a fallas. Pero nosotros le fallamos. Pero eso, hermano, no nos impide el hacer nuestro trabajo, el servir al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Guiando a nuestros hijos. ¿Cierto? Vemos dos tipos de hijos. Sabemos que esta historia o este acontecimiento terminó con un derramamiento de sangre. Pero mi punto no es ese. Mi punto es que Adán y Eva tuvieron que inculcarles a estos dos varones que había un Dios y que había que honrar a este Dios. Ellos le habían fallado al Señor, sí, pero ellos tenían que hacer su trabajo, inculcarles a sus hijos que había un Dios. Aleluya. Ese es nuestro trabajo, hermano. Sobre la tierra es nuestro trabajo. Ahora sí, tenemos dificultades. No tenemos esa sabiduría que muchos pudieran tener. Pero quiero recordarle que lo que realmente necesitamos es la presencia del Espíritu Santo. El Señor, antes de que nosotros pusiéramos cualquier excusa, el Señor ya sabía que íbamos a poner excusas. Así que minutos antes de partir, en el libro de Hechos, en su capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder. No hay excusas, porque Él dijo que recibiríamos poder cuando hubiese venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y note que dice: y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En pocas palabras, si lo aplicamos a nuestra vida, no tenemos excusa, porque todo cristiano tiene que haber tenido un encuentro con el Señor. Y todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor tuvo que haber tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos el poder. Ahora, el problema es: ¿qué hacemos con el poder que tenemos? Lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar ese poder, usar ese poder para ser testigos de Dios sobre la tierra. Testigos de Dios. No testigos de Jehová. Testigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Aquí habla de lo más cercano a ellos. Lo más cercano de nosotros es nuestra familia. Lo más cercano que yo tengo es mi esposa y mis hijos, a quien yo debo de mostrarles quién es Dios. Antes de que alguien más les enseñe quién es Dios, tengo que enseñarles yo. Pero ¿sabe qué? Ha surgido una pereza en nosotros como cristianos, que decidimos o queremos que el maestro de escuela dominical les enseñe a nuestros hijos. No es que esté mal, no, es importante que vengan a la escuela dominical, y volvemos a machacar: hay que venir a la escuela dominical, pero no es en todo. Usted y yo tenemos que instruir a nuestros niños en nuestro hogar. Es que si cuando los mandamos a la escuela, nosotros tenemos que estar invirtiendo tiempo con ellos en nuestro hogar. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántas mamás han invertido tiempo con sus niños? Levante su mano, levante su mano.
Creo que todas las mamás o los papás han invertido tiempo con sus niños enseñándole las 5 vocales, enseñándole que si el palito es así, que la rayita es así, que la bolita es así. Lo hemos hecho, ¿cierto? Y si no lo he hecho yo o no lo ha hecho usted, quizá lo ha hecho su esposa, pero alguien de la familia tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque no es suficiente mandarlo a la escuela. ¿Cuántas horas van a la escuela los niños? ¿Cuántas? ¿Y es suficiente? Pues para mí se debería que es suficiente, ¿no? Lo mando 8 horas a la escuela y entonces tener que venir a la casa y enseñarle a hacer bolitas y palitos. Entonces me demuestra que 8 horas no son suficientes. Pero media hora en la escuela dominical sí es suficiente. Aleluya. Es que media hora con el hermano Caleb sí es suficiente. ¿Verdad que no? Como que no coincide lo que estamos pensando. Como que no coincide que nosotros queremos tener hijos exitosos y no les queremos dar tiempo. Como que no coincide que nosotros mandamos tantas horas a la escuela a nuestros niños para que aprendan, pero cuando se trata de inculcarles el camino de Dios y lo que realmente les va a llevar a la eternidad, ahí no invertimos tiempo. Ojalá cuando menos nos pusiéramos a hacer el dibujo del pescadito así, con una plana, para que entendieran que ellos son cristianos. Es que necesitamos, hermanos, hacer esto. Necesitamos empezar por nuestro hogar. Muchas personas les encantaría estar delante de un púlpito predicando a las multitudes y no se dan cuenta que al que tienen que predicar en primer lugar es a sus hijos y a su esposa. Es que hay un proverbio del mundo que el buen juez no se lo sabe nadie, ¿verdad? No es que no lo sabemos algunas cosas cuando no nos convienen, pero todos sabemos que es así, que tenemos que empezar a iluminar en nuestro hogar. Es que para que nosotros podamos ministrar a alguien, primero nosotros tenemos que tener un buen resultado en nuestro hogar. Cuando era pequeño, no joven, porque joven fui hace como un par de horas. Cuando era pequeño, me solía meter de incógnito al taller de carpintería de mi papá, porque él no me permitía que usara sus herramientas, era peligroso. Y llegaba yo, cuando no estaba él, a la hora de la comida, a la hora de la siesta, y me metía y empezaba yo a hacer algunas cosas. Y recuerdo que hacía algunas barquitas, algunos juguetes de madera. Y luego salía a la calle con mis compañeritos y luego me decían, oye, hazme uno de esos, te lo pago. Yo dije, no, pues aquí está el negocio. Así que venía y llegaba de vuelta cuando no estuviera mi papá y otros 2 y salía yo. Y así empecé. Y ya después un día me dijeron, oye, pues ese joyerito te quedó bien, me puedes hacer 2. Y así empecé a hacer mis clientes. Pero para que vieran lo que yo podía hacer, necesitaba empezarlo a hacer para mí. Y a veces nosotros somos alrevesados. Nosotros queremos que nos compren los barquitos, pero nunca hemos hecho ninguno. Santo. Ni siquiera lo han visto. Nosotros presentamos a un Dios poderoso y a un Dios que cambia las familias. ¿Y yo qué presento? ¿Me entiendes? O sea, yo tengo que empezar a enseñar en mi hogar, a ministrar en mi hogar, para que la gente diga, bueno, yo quiero lo que tiene ese. Así como tú lo tienes. Y qué bueno, porque hay algunos de ustedes que ya los han invitado a su casa a pedirles consejos. Espero que así sea, ¿verdad? Aleluya. Espero que así sea. Pero necesitamos empezar en nuestro hogar, necesitamos empezar a instruir a nuestros muchachos, a nuestros niños. La Biblia es clara. Nos dice que si los instruimos, el libro de Proverbios en su capítulo 22, versículo 6, como dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es que cuando nosotros damos tiempo a nuestros hijos, estamos creando eso que se necesita, esa base sólida para que ellos sean buenos cristianos.
Ahora, hermano, no quiero mentirle, no quiero engañarle, a decirle que si usted hace su trabajo, yo le aseguro que su hijo va a permanecer en la iglesia, porque usted se ha dado cuenta que no es así. Que muchos han sido instruidos en el camino del Señor y ahora andan afuera. Pero ya no es nuestra responsabilidad. Nosotros hicimos nuestro trabajo, porque quiero recordarle que existe un libre albedrío. Pero eso ya no lo condena a usted, porque usted hizo su trabajo. El problema es que nosotros, aún viendo el peligro, viendo las circunstancias adversas, nosotros no hagamos nada. Eso sí es lo malo. Estamos bien sabidos que estamos en un tiempo de apostasía. ¿Qué es la apostasía para aquel que no sabe? La palabra apostasía quiere decir que abandones lo que tú crees, abandones lo que tú has aprendido. Y no precisamente que lo abandones por completo, sino que sencillamente te separes de él. Un poco. Poca levadura leuda toda la masa. Cuando nosotros nos damos cuenta en estos tiempos, estamos viviendo en una iglesia llena de apostasía. Está muy alejada del Señor. Estamos mirando lo que la profecía de Apocalipsis nos dice, que cómo iba a ser la iglesia de los últimos tiempos. Iba a decir que ella tenía riqueza, que ella era poderosa, pero que sencillamente era todo lo contrario. Estaba desnuda, estaba pobre. Y estamos viviendo en esta iglesia, querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo, estamos viviendo en este tiempo donde muchos han apostatado de la fe, o escuchando doctrinas de demonios, alejándose por completo. Pero si usted, óigalo bien, si usted sabe que está bien fundamentado, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Instruir a nuestros muchachos para que no escuchen todo eso, porque lo van a escuchar. Es que nosotros pudiéramos tratar de meterlos en una burbuja, pero no lo podemos hacer. Ellos van a salir y van a escuchar. Es más, vamos nosotros a visitar otras iglesias donde a veces están practicando cosas que no están correctas. Como pastores batallamos cuando un hermano nos invita. A veces vamos nosotros como pastores, estamos en 1 o 2 servicios mirando cómo enseñan. Y aunque a veces ya pensamos que el lugar está limpio de cosas indebidas, luego cuando va toda la iglesia salen con sus loqueras. Pastor Alvarado sabe lo que estoy diciendo. Entonces no podemos, aunque quisiéramos ocultarnos a todos, llegaremos al instante que nos vamos a enfrentar con estas situaciones. Pero ¿qué es la mejor solución para eso? Bueno, que sepamos exactamente quién es Dios. Cuando alguien sabe quién es Dios, entonces no va a ser engañado. Pero la responsabilidad no se la dejen solo al pastor o al maestro de escuela dominical. La responsabilidad es de todos nosotros. Es que yo no voy a dar cuenta por sus hijos, aunque de cierta manera sí, pero en realidad la autoridad inmediata es usted. La autoridad inmediata es usted. Así que usted y yo tenemos que esforzarnos por realmente buscar el rostro de Dios y plasmar ese rostro de Dios en nuestros muchachos, que ellos aprendan, que conozcan más del Señor. Usted sabe lo que dice el libro de Salmos número 27. ...127... donde nos habla acerca de la familia. Vamos a darle una ojeada, vamos a darle una mirada a este salmo. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Donde nos vamos a enfocar es en lo que sigue. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablase con los enemigos en las puertas. Lo que quiero enfatizar de este capítulo
o de este salmo es que Dios nos dio una herencia. Dios nos dio una herencia que son nuestros hijos. Y tenemos la responsabilidad de nosotros enseñarles a ellos quién es Dios. No el pastor, no el maestro de escuela dominical, porque me he dado cuenta en esta mañana que si 8 horas no son suficientes para yo enseñarle a mi hijo a vivir solo en esta sociedad, imagínense si media hora, 2 horas o 3 horas son suficientes para enseñarle a vivir en una sociedad cristiana. Por eso es que nosotros batallamos. Por eso es que nosotros como cristianos batallamos. ¿Por qué? Porque no queremos invertir tiempo. Pero bueno, hoy es el momento para reflexionar. Aquí no venimos a culparnos unos a otros, sino a analizar los posibles errores para mejorar nuestra vida espiritual. Amén. Usted y yo somos los atalayas. ¿Sabe qué es una atalaya, verdad? Levante su mano el que no sabe qué es una atalaya. Bueno, quizás allá levantaron la mano. Bueno, atalaya es una persona, o antiguamente en una ciudad murallada se ponía una persona que iba a vigilar esa ciudad. Esa persona estaba mirando que ningún enemigo se acercara. Ese era su trabajo y ese se le llamaba atalaya. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como padres de familia. Estar observando a nuestro alrededor. Necesitamos cuidar a nuestra familia. Vaya conmigo a Ezequiel en su capítulo 33, versículo 6. Y aquí esta palabra es fuerte para nosotros que tenemos que hacer el trabajo de atalayas. Dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocase la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fuese tomado por causa del pecado, pero demandaré su sangre. ¿De manos de quién? ¿De manos de quién dice? A ver, analizando la palabra que hemos leído, levante su mano quien se considera que debe ser el atalaya de su hogar. Todos los que tienen hijos somos atalayas. Sé que todos tenemos que levantar la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Vigilar. La palabra de Dios nos enseña en Corintios que necesitamos nosotros entender las maquilaciones de Satanás. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos cada día que estamos aquí llenarnos más de la presencia de Dios para poder plasmar de esa presencia de Dios nuestros hijos. No nos podemos cuidar las 24 horas, estamos conscientes de eso. No somos seres perfectos, no lo podemos hacer, pero sí podemos instruirles y enseñarles quién es Dios. Es más, Jehová Dios nos dio una responsabilidad a nosotros que somos su pueblo. Cuando hablamos del pueblo de Israel, nosotros siempre decimos, que somos el pueblo de Israel espiritual y nos sentimos tan... No, y lo somos. Pero quiero recordarles lo que le dijo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6. Vaya conmigo, versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En primer lugar debe estar la palabra en nuestro corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la iglesia. ¿Dónde dice? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Quiero hacerle una pregunta. Yo sé que ustedes, bueno, para mirar entre líneas. Aquí en alguno de estos líneas que hemos visto, ¿aparece la iglesia? ¿Aparece el templo? ¿Aparece? ¿Aparece o no? No, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué? Porque queremos simplemente cuando venimos a la iglesia que se nos enseñe del Señor en la iglesia, o que se enseñe a nuestros hijos del Señor en la iglesia. Si aquí no dijo que en la iglesia, dijo que le enseñáramos ¿dónde? ¿Y dónde más? En el camino, cuando se vayan a acostar y cuando se levanten. Yo aquí no leo que dice que en la escuela dominical, aunque no estamos diciendo que no vengamos, estamos animando a que vengamos. Mi punto es que la responsabilidad es, el pastor no puede estar en su casa, ¿verdad? Imagínense que ahí esté el pastor ya cuando usted vaya a dormirse, parado ahí. O cuando usted esté a punto de levantándose, que ya esté el pastor ahí, porque pues dice que cuando se levante, ¿verdad que no se puede? Usando nuestro sentido común y lógica sencilla, quiere decir que ¿quién tiene que estar ahí? ¿Quién? El Padre. No nos gusta decir así, va, cuando como que el Señor nos está pisando los callos, pero es la realidad. Nosotros somos los que tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra. No estamos diciendo que esto hace exento al pastor, no, él tiene una gran responsabilidad, todo ministro tiene una gran responsabilidad, pero hermano, la responsabilidad que es principal le corresponde al Padre. El Padre viene a la iglesia, se llena y después va y comparte. Así se trata, de eso se trata. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos el conocimiento del Señor? Y si nosotros andamos preguntando cosas básicas de kinder, de niños, hablando del área espiritual, ¿qué le podemos enseñar a nuestros muchachos? Es que nosotros tendríamos que tener bases sólidas para poder ministrar a nuestros hijos, bases sólidas. Pero no quiero hacerlos sentir mal, pero estoy seguro que a veces que los niños salen desde el cuartito y le preguntan al papá y el papá no sabe. Aleluya. Y ha sucedido. Y papá, y ¿cómo se llamaba el hermano de Moisés? Y empieza: ay, hijo, luego, no me interrumpas. Estoy muy ocupado. No, es que no estás ocupado, que no sabes tampoco tú. Hermano, nosotros no solo tenemos la responsabilidad de llevar los alimentos a nuestro hogar, hablando físicamente, tenemos la responsabilidad de llevar los alimentos espirituales a nuestro hogar, a compartir con ellos. Yo sé que en esta área todos estamos fracasando, y me incluyo yo. Todos estamos fracasando, pero nunca es tarde mientras tengamos vida para transformar esto. Necesitamos transformar esto. Necesitamos compartir con nuestros muchachos, hablarles del Señor, contarles los testimonios. ¿Saben que hay algunos de sus muchachos que no saben ni su testimonio? ¿Saben que de eso se trataba del pueblo de Israel antiguamente? Porque nosotros tenemos la bendición de la palabra del Señor en nuestras manos, pero había un tiempo donde no había eso, así que venía el padre de familia y sentaba a todos sus muchachos y les empezaba a contar solo la historia, porque se pasaba de padre a hijo. Imagínense que nosotros no tuviéramos la Biblia, ¿qué tonterías les contaríamos a nuestros niños? Aleluya. Nada más hágase un examen y vaya y grabe, porque ahorita todos podemos en el teléfono, grabe la historia del Génesis usted así, empiece a hablar de frente. Imagínese que usted la está narrando, llegue a la media hora y después apague y después compárelo leyendo la Biblia, y va a ver usted qué barbaridades se suelen hablar. Espero que no sea así, pero es muy probable que sí sea así, porque no saben si la Torre de Babel estuvo cuando Moisés andaba por el desierto. No saben si Josué fue el que subió en el arca. No saben si Moisés fue el que le dio los primeros clavos para construir el arca. A veces así se cuentan las historias. Y no digamos que no, porque yo incluso he visto hermanos literalmente que se paran aquí
y te empiezan a platicar y vieron una película media rara de esas que ahorita están saliendo, porque usted se fija que están saliendo películas raras, que dicen que la película de Noé, y cuando usted la mira son puras tonterías. Y algunos hermanos dicen, pues ya no leo la Biblia, mejor veo la película, pues puras tonterías. Un día una hermana se paró a compartir la historia de Moisés, y cuando empezó a hablar, le dije, esta no está leyendo la Biblia, porque eventualmente toda la película de los 10 mandamientos. Y a veces permitimos que el televisor nos eduque a nuestros niños, o las películas nos eduquen. Y no estoy diciendo que no haya personas que la hayan hecho responsablemente, que haya grandes hermanos que hayan hecho el trabajo bien. Pero el problema es que a veces nosotros ni nos sabemos la historia. Y nosotros también no nos creemos. Ahorita ya no se han fijado tantas cosas que están pasando. Ya no hay novelas, hay cristianonovelas. Y no digan que porque las miro, sino porque salen ahí el comercial, salen cada rato, están ahí en el televisor. Que el hijo pródigo, como que y ya saben, el rico y Lázaro. Si algunos minutos me he sentado y he visto que son puras loqueras, está todo transquiversado. ¿Sabe eso, verdad? Y si usted lo ha visto, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. El problema es que muchas personas se sientan y solo ahí ya con eso se nutren. Oye, ¿cómo? ¿Qué le vas a enseñar a tu muchacho? No estoy diciendo, claro, si va a haber otra loquera, pues mejor. Pero sepa que lo que está pasando ahí no todo es real. ¿Cierto? O sea, que usted diga, esto sí es, esto no es. Porque pasan escenas muy parecidas a la Biblia, pero no todo lo que pasa ahí está bien. Porque acuérdense que en estos últimos tiempos se han juntado muchos tipos de religiones. Los días pasados me preguntaron muchachos, papá, ¿por qué las películas no coinciden? ¿Por qué mire, esto no va aquí? Le digo, no, hijo, es que porque lo que trata esta cultura es de unir a todas las religiones, así que le ponen un poquito de cristiano, un poquito de musulmán, un poquito de acá y un poquito de allá, y a todos nos tienen felices, ahí con la baba estirada. Sí. Es que es lo que la sociedad quiere. Usted sabe que es cierto, lo que estoy diciendo no es mentira. Lo que la sociedad quiere es unirnos a todos nosotros. Y a veces nos sentamos y vemos. Quiero decir, yo también las veo en ocasiones. ¿Me explico? Pero el punto es que nosotros sepamos qué es lo bíblico y qué no es lo bíblico. Porque si le estoy diciendo que mis hijos me dicen, oiga papá, ¿por qué no coincide esto? Entonces yo puedo explicarles por qué no coincide. Un día fuimos y compramos una película de Noé y estaba enredada. Pero si la dividías estaba bien, porque podías usar una escena para cada uno. Y esto está bueno como para enseñar la escuela dominical, porque encerraron toda la Biblia en una sola historia. Pero necesitamos nosotros conocer del Señor para que nuestros hijos puedan conocer del Señor. Si nosotros no conocemos bien del Señor, pues ¿qué podemos enseñarles? Pero es nuestra responsabilidad. Algunos dicen, no, hermano, yo no tengo sabiduría. Pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Quieres sabiduría? O sea, no es pretexto, sencillo, como dijo Fernando el otro día. ¿No tienes sabiduría? Dice el Señor, ¿quieres sabiduría? ¿Quiere inteligencia? O sea, no viene así ay, Señor, dame sabiduría. ¡Pling! Así no funciona. No. ¿Quieres sabiduría? Pues estudie, hermano. Estudie y estudie. Es que algunos nos queremos volver tan espirituales. Conocí a un hermano que él decía que no leía la Biblia. Yo no leo la Biblia. ¿Cómo le hace, hermano? Solo oro. El Señor me revela. Hermano, con todo el respeto del mundo, y no voy a decir su nombre, aunque no es parábola, el pastor, el hermano estaba bien loco. Venía con cada loquera. Un día después se le ocurrió empezar a leer Apocalipsis, no había las tonterías que decía el hermano. ¿Por qué? Porque, oye, si no lees la Biblia y luego, y no es que esté mal orar, es bueno orar, pero tiene que haber un balance. Me explico, para que podamos crecer en solidez, no solo emociones, sino que tengamos fundamentos básicos. Que nosotros no dejemos que nos envuelvan con tanta tontería que el mundo está metiendo. Es una responsabilidad de nosotros, ¿no? No le dejemos al vecino, no le dejemos al pastor, a nuestra escuela dominical. No.
Gracias le damos por nuestro hermano que está compartiendo con los niños. Pero, sinceramente, un muchacho de 16 años que puede compartir, ¿no creen que le dejamos mucha responsabilidad? Ha hecho bien su trabajo, podemos ver que hace bien su trabajo, pero tiene 16 años y nosotros tenemos 40, 50, 60. Entonces, creo que la responsabilidad es de nosotros. Gracias al Señor porque para Él le sirve. Cuando Él tenga 22, 23 años nos va a llevar mucha ventaja. Para ellos está bien. El problema es para nosotros. Felicidades por ellos que lo hacen. El problema es para nosotros, porque el Señor nos va a decir: ¿y tú qué hacías, mijo? Con ese bigotote bien formado y no hacías nada. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos entender que el Señor pide de nosotros, demanda de nosotros, exige de nosotros. Es que a veces pensamos que el Señor nos está rogando como: enséñale a tus hijos. No, enséñale. No te está pidiendo, por favor. O le enseñas o tendrás consecuencias al enseñar. Así es. Nos espanta el policía, ¿verdad? Cuando el niño no va a la escuela y aparece ahí en la ventanita, se ve una sirenita. Ay, el policía vino por el niño. Van a llegar. Imagínense que llegaron multitudes de ángeles para exigirle: ¿por qué no mandaste a tu niño a la escuela dominical? ¿Por qué no lo instruiste? Qué terrible será, ¿verdad? Terrible será cuando nos digan: ¿tú qué hiciste? Es que yo estaba trabajando, Señor, y no tenía tiempo. ¿Y quién te mandó que trabajaras tanto? Yo te mandé que te endrogaras con tantas cosas. No, ¿verdad? Debemos de ser más sencillos. Cuando somos más sencillos, evitamos tanto problema. Nuestros hijos, lo más importante. A veces en nuestros sueños es como: dejémosle una casa a nuestros hijos, un patrimonio, pues para que se peleen ellos después. Está bien, esforcémonos, démosle lo que podamos, pero jamás sin apartarnos de darle lo principal. La herramienta más importante para ellos es la palabra del Señor. Y además, fíjese que el Señor es claro y nos dice, instruya ¿a quién? Al niño. Entonces, ¿para qué batallas? Si lo instruyes de niño, ya no vas a batallar tanto de joven. ¿Me explico? No estoy diciendo instrúyelo desde que nace hasta que... No, instruye al niño. Después, acuérdese que va a llegar el instante del libre albedrío, cuando él decidirá lo que tiene que hacer. Quizás algunos ya tenemos jóvenes y ellos están decidiendo qué hacen. Yo he propuesto en mi corazón traer a mis hijos a fuerzas mientras vivan en mi casa, pero yo sé que llegará el tiempo que ellos van a salir de mi casa. No crean que así como nos ven sonreír, a veces vienen enojados. Aleluya. Pero les repito lo mismo, no les queda otra, ni me queda otra a mí. Los amo tanto, pero yo prefiero que ellos se enojen conmigo a que él se enoje conmigo. Es mi responsabilidad. Mis hijos son mi responsabilidad. Me encanta predicar aquí, pero yo tengo que predicar con mi vida en mi hogar, con mi actitud en mi hogar. Eso también es para ustedes, es también para cada uno de los adultos. Y no solamente de los adultos, sino de los hermanos mayores también. Nosotros tenemos que predicar con nuestra vida y plasmar todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en ellos, para que no nos engañen. Con eso termino. Hace 8 días que entré con ellos, les compartía este pequeño ejemplo a ellos, que lo comparto con ustedes. Cuando nosotros hemos aprendido a usar lo nuevo, lo bueno, lo lindo, aunque vayamos con los ojos cerrados, sabremos cuál es lo bueno, lo lindo y lo confortable. Es que usted enseña a sus hijos que aunque después anden en problemas, en dificultades, aunque no puedan mirar, ellos van a percibir que andan mal.
Si en este instante saliésemos vendados de los ojos y nos sentaran en un carro nuevo, y después nos sentaran en un carro viejo, y después le preguntaran a usted, ¿cuál fue el carro nuevo, el 1 o el 2? Usted sabría cuál es, sin necesidad de haber visto el carro. Porque usted al sentarse, al olerlo, al tocarlo, usted sabe que ese carro es nuevo. Y cuando usted se sube a un carro viejo, al olerlo usted sabe que ese carro es viejo. Cuando usted le enseña a Dios, a sus hijos, al verdadero Dios, cuando alguien venga con una tontería, ellos van a oler que ese no es su Dios. Bien. Pero nosotros tenemos que enseñarles al verdadero Dios. El problema sería si nosotros no conocemos al verdadero Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted conoce al verdadero Dios? ¿Usted lo conoce? Porque si no le conoce, hoy le invito a que lo conozca. Hoy necesita conocer al verdadero Dios para que usted pueda mostrarle el verdadero Dios a sus hijos. Porque herencia de Jehová son los hijos y necesitamos luchar por ellos. Le invito a que lo hagamos. Esa responsabilidad es para todos. Repito, nosotros no podemos salvarlos, no podemos. Quien salva a las almas es Jesús. Pero nosotros sí podemos darle herramientas para que ellos sean salvos. Imagínense que su niño ha caído en el mar. Quizás usted no lo puede sacar, pero sí le puede tirar una escalera para que él suba. Es todo lo que podemos hacer. No podemos obligarlos, pero sí ponerle una herramienta para que ellos conozcan al verdadero Dios. Repito, si usted le conoce, no sea egoísta, comparta con su hijo, su Dios. Pero si usted no le conoce, necesita hoy empezar a conocerlo. Pongámonos de pie en esta mañana, pidámosle al Señor que Él nos ayude a conocer cada vez más al Señor. Necesitamos, nuestros hijos necesitan del Señor, esta sociedad necesita del Señor, y usted y yo tenemos la responsabilidad de mostrarles a ellos, a nuestros hijos, quién es Dios. Te voy a invitar a que queremos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos.